El precio de Bitcoin continúa desarrollando la estructura operativa. En el vídeo de ayer estuvimos estableciendo esta estructura operativa después de que viésemos los suficientes eventos como para determinar que quizás el precio podría encontrar equilibrio sobre estos niveles. Os recuerdo que teníamos el soporte sobre la zona de los 53.530 y la resistencia sobre los 58.480. Veíamos cómo teníamos el final de la fase A en este punto, demostrando un poquito de debilidad durante el final de la fase A, y actualmente lo que estamos haciendo es desarrollar la fase B. Este desarrollo todavía podría conllevar cierto tiempo, no creo que se resuelva durante las próximas horas, ya que podríamos esperar que el precio lateralizase por lo menos hasta el jueves, y a partir de ahí ya sería el mínimo como para poder buscar una ruptura del equilibrio. Pero como veis, actualmente el precio de Bitcoin está lateralizando todavía dentro de la estructura, y de hecho estamos viendo un evento bastante importante, aunque podríamos considerar que en verdad son dos, porque como veis el precio de Bitcoin en estas últimas horas atacaba zonas de resistencia. Teníamos por aquí esta dinámica bajista que hemos comentado que es importante, también teníamos por aquí el VWAP mensual actuando otra vez como una resistencia e incluso la resistencia de la estructura operativa, y tras esto veíamos cómo el precio rechazaba y se volvía a poner por debajo de la dinámica bajista. Por el momento seguimos viendo muestras de debilidad, aunque por lo menos el precio ha conseguido encontrar equilibrio sobre esta zona operativa. Si llevásemos alguna operativa desde la estructura que estuvimos trabajando anteriormente, después de haber visto que el precio frena sobre estos niveles, sería suficiente como para valorar el tomar beneficios. Aunque veremos si finalmente esto termina siendo una redistribución, porque eso sería lo que podría darle continuación bajista a ese movimiento, y por lo tanto también a la operativa si la llevásemos desde esta zona. Pero como os digo, de momento, viendo la dinámica del precio actual, lo que podremos esperar es que el precio lateralizase, e incluso os diría que hay una posibilidad de que viésemos una compresión sobre estos niveles, sobre la dinámica bajista y sobre la zona del soporte. No me extrañaría nada que el precio pudiese visitar zonas de soporte durante los próximos días. Para poder anticiparnos también a un cambio de contexto, yo esperaría una cosa, y es que pudiese romper todas las resistencias que estamos viendo actualmente. Un cambio de contexto implicaría la ruptura de la dinámica bajista, del VWAP mensual y de lo que es la resistencia de la estructura operativa. Si viésemos ruptura efectiva y consolidación sobre alguno de estos niveles, podríamos estar ante un cambio de contexto. Lo comento por si se diese esa casuística, para poder adaptarnos al mercado, aunque de momento no es lo que está haciendo el precio de Bitcoin. Y nada, lo dicho, esperamos a ver si termina lateralizando, y en ese caso ya estaremos analizando las huellas durante el desarrollo de la fase B, aunque de momento tenemos todo huellas negativas, muestras de debilidad con un contexto bajista, un test por debajo de la zona media también demostrando cierta debilidad, y comentamos que durante la fase B seguimos viendo presión vendedora en las zonas de resistencia. Veremos si este contexto cambia durante el desarrollo de la fase B o si por el contrario seguimos viendo muestras de debilidad y por lo tanto esto termina siendo en una redistribución. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y vemos cómo hay bastante liquidez en zona de long sobre los 51.740. Por parte de los short vemos esta zona de los 59.133. Respecto a la liquidez de 100x, no veo un nivel ahora mismo destacable cerca del precio. Lo único que podríamos destacar son estas dos zonas donde dejaron liquidez, en torno a los 59.180 y en torno a los 60.740. Respecto a la liquidez de 50x, vemos cómo se ha cargado un poquito esta zona, pero es más o menos lo mismo que comentábamos en vídeos anteriores, y tampoco veo un nivel destacable, solamente estos 61.135 que ya hemos comentado en vídeos anteriores también. Y por parte de los long, pues ya sabemos que en niveles operativos más bajos, como por ejemplo estos 50.340, encontramos bastante liquidez, pero de momento quedan un poquito lejos del precio. Respecto a la liquidez de 25x, sí que considero esto que es muy interesante, y es que vemos bastante liquidez sobre los 59.075. Por parte de los long hay un poquito en los 52.645. Y respecto a la liquidez de 10x podemos destacar esta zona de los 51.740. Por parte de los short también podríamos destacar dos niveles, estos 60.530
60 y sobre todo desde los 61.620 hasta los 62.600. En Bookmap comentábamos ayer que habían órdenes de compra sobre los 55.300, órdenes de compra que se retiraron después de este movimiento alcista, y veíamos cómo posteriormente entraban ventas intentando frenar el precio en torno a los 59.800 aproximadamente. Luego había algunas compras sobre los 52.000, se retiraron, aunque después del movimiento bajista que veíamos empezaban a entrar otra vez. Y en estas últimas horas de momento se mantienen las compras de los 52.050, aunque las que estaban aquí en los 51.750 se han retirado, al igual que estas otras ventas que comentábamos anteriormente. Esto también es muy interesante, y es que en la liquidez que vemos desde The Kingfisher hay un poquito por parte de los short hasta los 57.835, y luego vemos cómo se ha reducido la liquidez que había en esta zona operativa, aunque siga habiendo, desde los 60.650 hasta los 61.300. En los CVDs la verdad es que no estamos viendo mucho movimiento en estas últimas horas. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de shorts, desde los 57.145 hasta los 57.760, y por parte de los long tenemos aquí en torno a los 56.277. En los mapas de high leverage también destacamos liquidez en zona de shorts, en torno a los 57.012, en torno a los 57.190 y en torno a los 57.516.